Pablo, ya está para que ya está para que Soto, ¿tienes seguro tu celular, güey? Sí. ¿Qué onda? No, Iván, casi me fui al salón, no estaba, y me acabo. Finalmente, se fue a renunciar. Y en eso me encontró Mario. Mario le dio una regalada. ¿Cómo lo dejaste ahí en la vaca? Yo creo que sí. Pues estaba raro, pero estaba cuando salimos de llave, no se quedaba nada. Pero ya está clavado en la conversación. Clavado que está Ya está grabado, nada más para que se vea. Ahora comparte a tus ¿Ya lo abriste? ya pon abajo. Podcast. Está mal escrito podcast. ¿Qué podcast? ¿Qué tal es que hizo podcast? Dale. Échalo. Ya está en el correo. Vete al correo. Ahí está, ábrelo, ponle pantalla completa. Empezar a compartir las series. No la puse nuestro compañero. Bien, muchachos, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar esta actividad académica. Le pedimos a nuestro invitado, a Mauricio y a Fito, si por favor pasan aquí al frente. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de llevar a cabo esta actividad sobre una revista que ha hecho historia para toda la gente que alguna vez ha leído alguna crónica o algún reportaje de la revista Gato Pardo. Les mandamos por ahí a los estudiantes la liga para que visitaran el sitio web de Gato Pardo, que es una revista, un proyecto editorial con mucha historia, muy interesante, que ha ganado muchos premios, muy reconocido en el mundo del periodismo narrativo. ¿Sabemos qué es el periodismo narrativo, muchachos y muchachas? ¿A qué se refiere el concepto de periodismo narrativo? ¿Alguna idea? Cerca la bala. Exactamente, el periodismo que cuenta historias, ¿no? Entonces, este proyecto editorial, que tiene mucho tiempo y tiene presencia en todo Hispanoamérica, tiene un podcast. Y el editor y responsable de ese podcast es nuestro invitado, que es Mauricio Montes de Oca Flores. Voy a pedirle un aplauso para Mauricio. Él nos acompaña el día de hoy justamente para platicarnos de este proyecto, para que ustedes puedan escuchar el podcast, aprender. Es un podcast semanal, justamente es el podcast semanal de Gato Pardo. Y bueno, le cedo la palabra a Adolfo Pérez, al buen Fito, para que nos lea la ficha curricular de Mauricio. Hola, bueno, les voy a leer la ficha. Mauricio Montes de Oca es periodista. Su trabajo ha sido publicado en la unidad de investigación del Universal, en Aristegui Noticias, en BuzzFeed News, MX, Milenio y Radio Centro, donde condujo el podcast Tribu Política. Actualmente conduce el semanario Gato Pardo y dirige ADN 40 Radio.
Bienvenido, Mauricio, aquí a la Ibero. Muchas gracias, Adolfo, y gracias a todos los que vinieron el día de hoy. Quisiera comenzar preguntándoles a todas y a todos ustedes qué podcast escuchan, qué es lo que les gusta cuando escuchan un podcast. ¿Alguien que nos quiera compartir? A ver, les paso el micrófono para que se escuche en la transmisión que está por Facebook. Sí, acostúmbrate. Así no pasa nada. Hola. Eh, bueno, a mí me gustan mucho los podcasts de cine. Me interesa mucho cómo saber las opiniones de la gente y me gustan mucho como estos podcasts de Ámate a ti mismo y todo el tema de, del bienestar personal, yo creería. ¿Alguien A más? ver, ¿quién más quiere platicarnos qué podcast escuchan? Se vale de albures, se vale de todo. Buenas tardes. Yo tengo una preferencia especial en Joe Rogan, Huberman, todos esos, como ese grupo de gringos podcasters. Hamon Gossi también. Sí, siento que son los mejores podcasts, pues ya que hablan de todo y tienen muy buen diálogo. A ver, ¿alguien más por acá? Platíquenos de sus podcasts favoritos. A mí me gusta mucho Creativo, y también Huberman y el podcast de Emma Chamberlain. Y ya. Ok, muy bien, muchas gracias. A ver, una mujer ahora para cerrar con la cuota de género. A ver, compañera, platícanos, ¿qué podcast has escuchado? Yo creo que se regalan dudas. Me Se gusta. regalan dudas. Está bueno. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Venga, hasta ahí entonces. Bueno, pues quería comenzar preguntándoles esto porque los podcasts que ustedes están escuchando nos explican un poco el panorama que estamos viviendo, específicamente en el caso de los podcasts de noticias. Quiero comenzar diciéndoles que una realidad que es que los medios grandes o los legacy media están destinados a desaparecer. Los medios, los grandes periódicos que conocemos el día de hoy, las grandes cadenas de televisión, están destinadas a desaparecer porque su modelo hoy ya es insostenible y necesitamos buscar otros modelos, y en el podcast precisamente hay nuevas formas tanto de comunicar como de comercializar. No sé si alguna vez has visto que en Se Regalan Dudas hay productos de venta de bolsas, venta de termos, venta de cursos, entradas a presentaciones en vivo. Y el día de hoy estamos ante ese panorama, un panorama complicado para las noticias, un panorama complicado para los podcasts. Y quiero comentarles un poco de dónde venimos en este asunto del Internet. Digamos que en 2010 creíamos todos que íbamos a migrar a Internet y que Internet iba a ser el gran nuevo hogar de las noticias. Pero sucedió una cosa entre 2015 y 2016. Vice y BuzzFeed News quebraron. Ambos medios que eran un medio innovador en el que había crónicas sobre sexualidad, había memes, había videos de gatos, había todo eso que creíamos que era innovador. Intentaron entrar a la bolsa de valores, intentaron juntar un grupo de inversionistas y ambos fracasaron. Y no solo fracasaron en entrar a la bolsa de valores, sino eso fue una muestra de lo que volvería a pasar después. Despidieron a casi todo su personal, quebraron en casi todos los países. Yo estaba en la división de México de BuzzFeed News. BuzzFeed News quebró en Francia, quebró en Brasil, quebró en India, quebró en España, y nos muestra un poco de lo que sucedió después con el Internet. Facebook comenzó a cambiar sus políticas a raíz del caso de Cambridge Analytica. No sé si alguna vez han escuchado algo sobre el tema, pero Cambridge Analytica era una empresa que recolectaba datos de gente de Facebook y de otras redes y comenzó a venderlas a gente cercana a las campañas conservadoras en Estados Unidos. Después de esto, Facebook se hizo responsable, fue llamado Mark Zuckerberg al Congreso y comenzaron a cambiar las políticas de Facebook. Y si ustedes se han dado cuenta en los últimos años, pues es cada vez menos común que nos muestre noticias y es más común que nos muestre cosas de amigos o de amigas. Y se eliminaron algunas cosas como los instant articles, que era una manera de leer artículos de noticias sin salirte de la plataforma de Facebook. Y entonces hoy estamos ante un panorama muy difícil para las noticias en el Internet, muy difícil para las noticias fuera del Internet. Ya sabemos todos que es un país muy complicado para hacer periodismo. Los reporteros fuera de la Ciudad de México corren peligro sus vidas. Es un panorama muy difícil en la política para hacer noticias. Acabamos de ver un enfrentamiento entre el presidente y una corresponsal del diario más importante del mundo.
Entonces, en ese contexto es en el que estamos el día de hoy quienes hacemos noticias para este país. Segundo es que pues los podcasts son una cosa muy difícil porque a diferencia de Instagram, a diferencia de TikTok, que están en el feed de las redes que todos vemos, pues los podcasts implican salirte de la plataforma, entrar a otra plataforma, tener tiempo, tener redes, tener wifi, tener audífonos y poner atención. Con esto no quiero desanimarlos, pero quiero contarles el panorama en el que estamos hoy para hacer noticias. La apuesta que hemos hecho en Gato Pardo es hacer un podcast semanal. No queremos hacerlo diario. Nuestro eslogan es no queremos informarte primero, queremos informarte mejor. Vamos a llegar tarde, pero vamos a dejar una semana de colchón para poder consultar a los mejores especialistas y que nos expliquen las noticias a fondo. Esta semana tenemos una entrevista con la alcaldesa Sandra Cuevas, en la que la ponemos en contexto sobre qué piensa de las drogas, sobre qué piensa de la familia, sobre si es de izquierda o de derecha, sobre qué piensa del matrimonio igualitario, sobre quiénes son sus referentes hoy en la política. Y a pesar de que el registro de Sandra Cuevas fue la semana pasada y ya vamos, digamos, un poco tarde, nuestra apuesta es esa, llegar con mayor tiempo, pero llegar a los oídos de la gente que nos escucha con mucha mayor capacidad de análisis. La apuesta que hemos hecho también en Semanario Gato Pardo es no solo ir con la grilla, no solo ir a la política. Nuestro episodio pasado es sobre el 14 de febrero, es sobre nuevas formas de amor y de amistad, ¿no? Hablamos con una pareja de poliamorosos, hablamos con un amor a distancia, hablamos con una doctora que se escribe cartas con un amigo, ¿no? Una cosa que parece ya de otro tiempo. Ella sigue escribiendo correspondencia con un amigo al que nunca ha visto en su vida, pero sabe que vive en Guadalajara. Y hablamos también con un amor trans. Hablamos con el músico Ariel Benadito, que nos decía, con la música, Ariel Benadito, una mujer trans, que nos decía pues que es muy difícil para las mujeres trans tener un amor, ¿no? Porque la mayoría de sus parejas las esconden. Y siempre es lo que les ha pasado a quienes pertenecen a la comunidad trans. Ella escribe canciones sobre el tema, nos compartió algunas cosas para este episodio. La pareja de poliamorosos nos decía, pues es muy difícil, ¿no? Desde la monogamia podemos pensar que es muy fácil tener muchas parejas, pero en realidad hacerse responsable de cada uno de esos vínculos hace que para ellos pues sea desgastante. Y si cuidar a una persona es desgastante, imagínense cuidar a 2, cuidar a 3, cuidar a 4. Y ellos nos contaban que pues en su familia sigue siendo difícil, ¿no? Porque nadie llega a la Navidad con un grupo de vínculos amorosos y eso ha sido complicado para ellas y para ellos. Y como en Gato Pardo siempre hemos apostado por la crónica, este género periodístico en el que se juntan tanto el periodismo, valga la redundancia, con la literatura. Hemos apostado también por no hacer un podcast que hacemos en un escritorio, ¿no? Es un podcast que sale a la calle. El 6 de enero pasado hicimos un episodio sobre el campamento de los haitianos y las haitianas de refugiados acá en la Ciudad de México. Y como dicen que no hay reporteros sin suerte, en aquella ocasión nos encontramos a un grupo de organizaciones de la diversidad y a un grupo de integrantes del Templo de Satán. Por si no sabían, hay un grupo, una religión satánica en la Ciudad de México que se dedica a hacer obras de caridad. Ese 6 de enero, búsquenlo en Facebook. Llegaron un grupo de ellos con roscas, con juguetes, con cuerdas para saltar y se conjugaron un grupo de cristianos, un grupo de satánicos y un grupo de personas de la diversidad a ayudar a ese campamento de haitianos, ¿no? Y son historias pues difíciles de los haitianos porque ellos, la mayoría vienen de Haití, de Puerto Príncipe, perdón, una ciudad que está secuestrada por las bandas, una ciudad en la que no se puede estudiar, una ciudad en la que no se puede vivir, una ciudad donde el empleo pues escasea, donde hay muy poco de comer, donde la mayoría vive todavía en campamentos que se construyeron después del sismo pasado, que ya tiene más de una década. En fin, y son todos ellos y ellas que están buscando una oportunidad de vida aquí y que en Gato Pardo pues hemos tratado de retratar esas historias en audio. ¿Cómo lo hacemos? Es una cosa que me gustaría dejarles, si ustedes alguna vez se han animado o han pensado en hacer un podcast, siempre alguien les va a decir que cualquiera puede hacer un podcast, ¿no? Que cualquiera con una computadora puede hacer un podcast. De alguna manera es cierto, pero es tan cierto como aquel profesor que les dice que se puede hacer cine con un teléfono. De alguna manera es cierto, pero pues requiere un proceso mucho más amplio. En el audio, como tenemos muy pocos minutos, déjenme ponerles un ejemplo. La gente de Spotify nos decía que en ciudades como Santiago de Chile o como Los Ángeles o como Buenos Aires, donde las distancias son muy largas porque hay que tomar carretera,
pueden escuchar podcasts de hasta una hora y media, y la gente se queda el 75%, el 80% del podcast. Acá en México, aunque las distancias son largas, en realidad el tráfico es el que es pesado, y usualmente lo que han identificado en Spotify es que no van más allá de los 25 minutos. Nosotros nos limitamos a 25 minutos porque pues están los traslados, porque hay que bajarse del coche a dejar en el estacionamiento algo, porque hay que cambiar de transporte. En fin, lo que les quiero decir es que tenemos para hacer un podcast corto, 25 minutos, en los que cuidamos el audio como si cuidáramos la ortografía, en ese nivel. Si ustedes leen un texto en el que encuentran una falta de ortografía, inmediatamente pierden la atención, pierden la seriedad, cambian a otra cosa, ¿no? En el audio es lo mismo. Si ustedes escuchan un podcast en el que la voz se oye clipeada, o en el que la música se oye rara, ¿no? O en el que los niveles están distintos, inmediatamente van a cambiar hacia otro podcast, seguramente. Ahí están viendo esto que hicimos de Semanario Gato Pardo. El episodio de la semana pasada, como les decimos, es un podcast que no está solo interesado en la política. Estamos también interesados en lo que nos pasa en el día a día como consumidores, como habitantes de la ciudad. Acabamos de hacer un programa sobre la sequía en la Ciudad de México. Y yo los invitaría a que, si ustedes quieren hacer un podcast, tomen un poco este ejemplo de Se Regalan Dudas, o este ejemplo de creativo, de preguntar desde lo personal, preguntar desde la experiencia que ustedes tienen para poder conectar con la audiencia. Yo creo que si han escuchado Creativo alguna vez, seguramente se han identificado. Yo siempre le había querido preguntar a Marcelo Ebrard qué hacía, ¿no? O sea, cómo organiza su día a día en una agenda. Tiene un iPhone, tiene una agenda escrita, ¿qué es lo que hace? Entonces, pues la verdad, lo que nosotros dijimos en este episodio pasado de la sequía es, como chilangos no nos interesa realmente cómo llega el agua, ¿no? Simplemente abrimos la llave, sale, pero nadie se pregunta si llega a través de un pozo, si llega a través del Cutzamala, si llega a través del sistema Lerma, si lo traen a través de una pipa. Y todas esas preguntas que nos hacemos desde la genuina curiosidad, intentamos responderlas en el episodio pasado con un grupo de expertos, con un grupo de biólogos y académicos que nos cuentan qué es lo que pasa con el Cutzamala, cómo se abastece, cómo funciona, cómo llega hasta acá el agua. Pero también entrevistamos a gente que nos decía, llevo una semana sin agua, ¿no? Hay una vecina de Copilco el Alto que se llama Beatriz Ramírez, que está en ese episodio, y que vive justo al lado del fraccionamiento donde viven José Antonio Meade y donde vive Juan Villoro. Y ella decía, pues yo tengo una semana sin agua. Le tuve que decir a los de la Conagua, si ustedes no me ponen agua hoy, me voy a venir a bañar aquí a sus oficinas, porque no solo es como vuelo, es como me siento, es como están los desechos en mi casa, porque llevo una semana sin agua. Y enfrente de mi casa hay una alberca, ¿no? Y hay jardines, y hay coches, hay mascotas, y todo el tiempo hay abasto de agua. Entonces, la desigualdad que pensamos que se ve de un continente a otro, que se ve de un país a otro, la desigualdad existe en la Ciudad de México en cosa de una manzana, menos de un código postal. Esto es lo que intentamos mostrar en el podcast, en el Semanario Gato Pardo. Entonces, en nuestro programa confluyen historias personales con la opinión de los expertos, con lo que intentamos que sea un poco de análisis político, porque decíamos, el tema del agua pues es un tema político, ¿no? La gente o los políticos quieren hacernos creer que no, pero en realidad no es un tema de ingeniería, de qué válvulas abres o no, sino de dónde ponen los recursos, los presupuestos, y eso tiene que ver con la discusión en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Congreso local, en fin. Entonces, pues un poco lo que hacemos en este podcast, insisto, es preguntar desde la curiosidad. No queremos hacernos los aviondos, no queremos darle lecciones a nadie, sino preguntarnos desde las cosas que nos pasan a nosotros mismos, y preguntarle a un experto cómo llega el agua a mi casa, o preguntarle a un grupo de parejas poliamorosas, pues cómo le hacen, ¿no? Para no sentir celos, por ejemplo, cómo le hacen para trabajar el tema de los celos y tener otros vínculos. Oye, Mauricio, ¿te parece si escuchamos un pedacito de uno de los podcasts? Sí, adelante. A ver, ¿el de poliamorosos puede ser? ¿O sí. cuál sugieres tú? Tú sugiérenos. Otros amores y otras amistades. Ah, ok. A ver, escuchemos unos minutos, muchachos. ¿Listos para el despegue? Sí estamos preparados. La pantalla me indica que todo está perfecto. ¿Todos listos en la segunda y tercera fila? Sí. Excelente. Arrancamos en 3, 2, 1. Chevrolet Captiva, con gran espacio interior y pantalla de 10.5 pulgadas. Estrena ahora. No te quedes con las ganas y crece con la familia de SUVs más grande de México, con bonos y tasas especiales. Consulta términos y condiciones en chevrolet.com.mx.
Hola, soy Guillermo Sorno y te invito a ver la docuserie Biografías de Gato Pardo en corto. Ven a conocer la historia de Marcelina Bautista, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar. O la de Orlando Mondragón, escritor y estudiante de psiquiatría que retrató en su poesía cómo fue cuidar del padre que lo rechazó por ser homosexual cuando lo alcanzó una enfermedad terminal. También conoce a la diseñadora Carla Fernández, pionera en crear moda sustentable de la mano de artesanas y artesanos, a la compositora Gabriela Ortiz, que ha creado piezas inspiradas en Camila la Tejana o el movimiento de 68. Y al académico Sergio Aguayo, que en su juventud fue parte de un movimiento que creía que solo podía lograr un cambio con acciones radicales, pero pronto descubrió una opción pacífica. No te pierdas sus historias en corto en el canal de YouTube de Gato Pardo y acompáñanos el 15 de febrero a la presentación de la serie en el Museo de Antropología. En la descripción de este podcast encontrarás el formulario. La anarquista Emma Goldman escribió que la noción popular sobre el matrimonio y el amor es que son sinónimos y que llenan las mismas necesidades. Pero como la mayoría de las creencias populares, esta parece más una superstición. Es la semana del 14 de febrero y ya sabemos que alguien inventó esta celebración para vender más chocolates, globos y reservaciones. Pero queremos aprovecharla para hablar de otros amores y de otras amistades que desafían los límites de lo impuesto a nuestros afectos. Hoy te presentamos 4 postales que nos muestran otros horizontes para nuestros vínculos con la gente que queremos: el poliamor, el amor trans, el amor a distancia y una amistad por correspondencia. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas. Bueno, ese es nuestro episodio del 14 de febrero y quiero hablarles también de una cosa muy importante para nosotros en el podcast, que es la cultura de los créditos. Como todos los trabajos periodísticos, un podcast es un trabajo de muchísima gente, no solo es el trabajo de quien conduce ni de quien escribe. En este caso hay un equipo de más de 10 personas involucradas aquí. Esa música que escucharon es una música original de Juan José Rodríguez. Siempre ha sido complicadísimo encontrar música, si ustedes no saben, para poner música de Luis Miguel uno tiene que pagarle a la sociedad de autores por la composición original de Manzanero y a la sociedad de intérpretes por Luis Miguel, y es un dineral. Entonces, encontrar un productor para nosotros que nos logre componer música original ha sido una bendición. Le agradecemos mucho a Juan José Rodríguez. Hay un equipo que consigue las entrevistas a cargo de Raquel Prior. Hay un equipo que se encarga del fact-checking, que es que a pesar de que intentamos que la literatura se conjugue con el periodismo en esto que llamamos periodismo narrativo, pues muchas veces en estas metáforas o muchas veces en esta crónica podemos caer en hechos imprecisos, y precisamente por esto está Diana Amador, que es la que se encarga del fact-checking del guión cada sábado, más un equipo bastante amplio de redes que se encarga de la difusión, que se encarga de ponerlo en Spotify y en fin. Así que, bueno, pues esto es Semanario Gato Pardo, esto es un poco de lo que hacemos. Y si tienen algunas dudas, pues estoy a su disposición. Muchas gracias, Mauricio. Pues podemos empezar la conversación. Ahí están los episodios del podcast para que lo puedan escuchar. A ver, aquí apareció ya nuestra primera pregunta o comentario. ¿Tu nombre, por favor? Hola, yo soy Daniela. A ver, yo tengo una duda. Ahorita esto de el episodio del 14 de febrero me hizo un poco de ruido porque hablan del poliamor, ¿no? Entonces, o sea, son un podcast que tiene bastante influencia. ¿Y cómo lidian, o sea, cómo le hacen para hacer un podcast de un tema, bueno, que a mí en lo personal me parece muy, o sea, me parece sensible? Me parece que es un tema que no es muy aceptado por la sociedad. O sea, ¿cómo le hacen para hacerlo en un tono, pues, como bonito? O bueno, amigable. Exactamente, amigable. Pues queremos, es muy importante tu pregunta, queremos ser pacientes con la explicación, pero también en lo personal creo que hay muchos medios de comunicación que a la hora de hacer explainers o intentar ser pacientes terminan haciendo sentir tonta a la audiencia, ¿no? En este caso, pues queremos que, uno, no le damos todo lo que quiere la audiencia. Si viera los comentarios de Spotify, hay muchísima gente quejándose de los temas trans, de los temas de inclusión, quejándose de Andrés Manuel. No les vamos a dar lo que quieren, ¿no? Digamos,
para eso pues que vean otro programa. Intentamos desafiar un poco a la audiencia, ¿no? Nuestra audiencia no es una audiencia precisamente joven, es una audiencia que tiene como entre 30 y 50 años, no hay mucha gente de 18 a 20 que nos escuche, por ejemplo. Entonces, pues es una generación en la que es un poco más difícil hablarle, pero nuestra apuesta es contar historias. Esta historia son dos chavos, una que estudió filosofía y otro que estudió, me parece que también filosofía, y que nos cuentan no solo esta parte ya, digamos, consolidada del poliamor, ¿no? Ellos nos cuentan, pues, las veces que la cagaron. O sea, ella dice, yo siempre supe que quería ser poliamorosa, pero nunca tuve las herramientas y lastimé gente y yo misma me lastimé. La pasé muy bien, pero hoy sé esto, ¿no? Esa es nuestra apuesta, contar una historia humana que te identifique con otra persona, más que un experto diciéndote, la monogamia está mal, porque tal, tal, tal. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay 2, 3. Hola, yo soy Francisco. Yo quiero pues, preguntarles, porque justo ahorita en las clases de cartografía vamos a hacer una etnografía y nuestro profesor nos resaltó mucho como la importancia de la objetividad en contar una historia y quiero preguntar cómo le han hecho para asegurarse de que la objetividad sea como principal en su proceso. Pues ahí a lo mejor tenemos una discrepancia porque yo creo que la objetividad no existe, pero existe la honestidad, ¿no? En nuestro caso decimos, pues mira, yo no solo trabajo en Gato Pardo, también trabajo en ADN 40 y esta es mi perspectiva de las cosas, ¿no? Yo trato que en el guión seamos muy transparentes de, a ver, yo pienso esto. Y en el caso, por ejemplo, de Sandra Cuevas, yo no coincido con Sandra Cuevas, van a escuchar el episodio del martes, ya les dimos un spoiler. Sandra Cuevas nos cuenta, por ejemplo, que su referente político es José Mujica, aunque en otro momento dijo que era Bukele. Nos cuenta, por ejemplo, que ella cree en la familia, ¿no? En todos los tipos de familia. Lo que hacemos es, yo no le creo a Sandra Cuevas como no le creo a la mayoría de los políticos. No trato de ser objetivo, pero sí trato de ser honesto y decirte desde el principio del episodio, mira, vas a escuchar a Sandra Cuevas en una entrevista que le hicimos, crítica, pero también vas a escuchar estas perspectivas. Uno, de Victoria Sámano, una mujer que trabaja con personas de la calle y que piensa que hay una limpieza social del gobierno de Sandra Cuevas. Dos, con Pablo Pérez, fotógrafo, que fue agredido en una protesta en Santa María la Ribera cuando estos hechos de los sonideros, fue agredido por personas vestidas de civil que decían venir de la alcaldía, ¿no? Tres, vas a escuchar también a Laurel Miranda, una candidata a diputada trans de Movimiento Ciudadano que dijo, yo me bajo de la alcaldía, yo no voy a hacer campaña para no llamar al voto por Sandra Cuevas porque no creo que coincidamos en las perspectivas. Vas a escuchar a Patricia Mercado decir, tuve diferencias con la dirigencia nacional por las candidaturas y hoy decido no ser vocera de la campaña presidencial de Álvarez Maínez. ¿Hay objetividad ahí? Tal vez no, pero hay la honestidad de decir, vas a escuchar a una persona, pero vas a escuchar este contraste que pienso que es importante. Esa es nuestra apuesta. ¿Cómo encuentras este balance entre como que otorgar una voz a estas personas que igual no escuchamos mucho, ¿no? Gente gay, parejas poliamor y dar tu propia perspectiva como periodista, ¿no? Ahorita que estamos haciendo un docu aquí en La Ibero, con Fito, de hecho, pues, tenemos que dar nosotros entrevistas, ¿no? Pero pues el objeto principal es un poco pues, otorgarle la voz a las que hicieron el docu original del que estamos haciendo el nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras ese balance? Yo creo que siempre pensando que mi perspectiva no es la única, ¿no? Les decía hace un momento que intentamos que las preguntas que nos hacemos, así como lo hacen en Se Regalan Dudas, sean dudas honestas, ¿no? Insisto, uno, ¿de dónde viene el agua, por ejemplo, ¿no? Este episodio pasado fue sobre la Comisión Federal de Competencia Económica intenta que se desvinculen los servicios de streaming de Amazon y de Mercado Libre. Es decir, que tú con Prime Video con Prime ya no tengas Prime Video, sino solo tengas Prime entregas. Puede sonar complicado, puede sonar hasta perjudicial, ¿no? Pero lo que intentamos es, a ver, escuchemos otra perspectiva, ¿no? Y había un académico del Laboratorio de Negocios de la UNAM que nos decía, en algún momento de los 2000, Carlos Slim intentó tener los servicios que ahora conocemos como Triple Play, teléfono, internet y televisión. En ese momento hubiera sido muy fácil para quienes teníamos Telmex pagar en un mismo recibo los tres servicios. De hecho, hubiera sido muy benéfico, ¿no? Ya no tener que ir a pagar cablevisión y aparte la tele, en fin. Pero a la larga, el hecho de prohibir eso generó que hubiera más competencia económica y hoy podemos ver Easy, hoy podemos ver Cablevisión, hoy podemos ver Total Play, hoy podemos ver miles de empresas a nivel local y nacional que compiten por ofrecer estos servicios a quienes tienen tienen ese mercado, pues, ¿no? El Triple Play. Entonces, pues sí, de inicio a mí me parecía como
como consumidor de Amazon que iba a ser pues más caro, ¿no? Porque iba a tener que pagar más de Amazon Prime. Intenté partir de esa premisa, pero insisto, nuestra apuesta es que pensemos siempre que nuestra perspectiva no es la única y estemos abiertos a escuchar otra que tal vez nos ponga otra en otro ángulo y nos haga cambiar de opinión. Ahí había otra. Hola, me llamo Gal. A mí me gustan mucho los podcasts, especialmente pues como de comedia, pero comedia política. Pero en general lo que se me hace muy interesante con otros tipos de podcasts, más como los informativos, es la responsabilidad que tienen con su plataforma y cómo, o sea, mi pregunta es cómo manejan ustedes eso. O sea, tú mencionaste lo de la honestidad y así mantienes un poco, o sea, integridad, pero eso es suficiente. O sea, al final del día, como luego pues darle una voz a alguien muy dañino, aunque tú lo presentes honestamente y digas, sabes que a mí no me cae nada bien y es una persona terrible, igual estás dando esa voz. Entonces, ¿cómo manejas esa responsabilidad? Yo creo que poniendo en perspectiva las cosas, o sea, el ejemplo de Sandra Cuevas creo que es lo que hacemos, pero si me da mañana una entrevista a Bukele, igual voy, lo entrevisto, pero entrevisto también a los familiares de las personas que están en prisión, ¿no? A los familiares de quienes han sido torturados. Entrevistaría también a quienes han estado en prisión solo por tener tatuajes, ¿no? Digamos, está el ejemplo de lo que hizo Luisito Comunica, que es totalmente dañino, como dices tú. Pero sí, esto ha pasado, es un peligro en los podcasts, sobre todo en los podcasts, más que noticias, en los podcasts de conversación. Está este asunto de Seth Rogen, no sé si tú te acuerdas que dio voz. Seth Rogen es el podcast más escuchado del mundo y tiene un contrato exclusivo con Spotify. Y hubo un momento en el que empezó a dar voz a gente antivacunas y se planteó esta disyuntiva de ¿tiene que Spotify que seguirle dando espacio a esta persona? Yo creo la verdad que no. Hoy está planteada la disyuntiva de si YouTube debió haber eliminado o no la mañanera en la que el presidente puso los datos personales de una mujer para que la acosaran. Yo creo que está bien que lo eliminen. Pero pues también está también la discusión de Twitter y Trump, ¿no? Después de que un grupo de personas invaden el Capitolio, hay 2 muertos, hay balacera, son un grupo de creyentes a través de la conspiración, y Twitter decide expulsar a Trump. En nuestro caso, pues no somos una plataforma de ese tamaño, somos un podcast. Y en este podcast lo que intentamos hacer es poner en perspectiva las cosas que dicen los invitados con otras más. Esa es la apuesta de nosotros. Ahí hay otra pregunta. Con calma, con calma. Hola. Yo me llamo Gonzalo, y ahorita lo que dijiste que tú estás en acuerdo que no deberían darle una plataforma a gente que no habla de antivacunas. ¿Tú siendo periodista no valoras la libre expresión ante todo? No creo que todas las opciones valgan. O sea, pero... o sea, yo ¿cómo? creo que, pues, no creo que todos los discursos sean válidos. Yo creo que Por eso, pero ¿tú crees que no deberíamos darle, o sea, plataformas a discursos que tú no crees válidos? Yo te cuento en mi experiencia personal, puedes buscar ahí la nota más viral que yo hice en ADN 40, se llama Antivacunas en Tijuana, en la que fuimos a buscar unos antivacunas para intentar entender qué piensan, ¿no? Un poco yo la empecé a hacer, fue antes de la pandemia, la empecé a hacer porque vi un documental de terraplanistas y ellos intentaban entender, o sea, siempre es como un meme, ¿no? Los terraplanistas están loquitos, su cohete, pero este documental intentaba entender por qué piensan lo que piensan, ¿no? ¿Por qué creen que hay un domo? ¿Por qué creen que hay una conspiración mundial para ocultarnos que la Tierra en realidad es un disco, ¿no? Yo intenté hacer lo mismo, fui a buscar unos antivacunas en Tijuana y en mi caso, en el caso de esa nota, pues era muy parecido a lo que han descubierto, por ejemplo, con los antivacunas de la polio, que es un negocio. En ese caso específico de esa nota, era un grupo de personas que decían que podían predecir sismos, que tenían un grupo de gente que los seguía, que fueron a llenar el centro de convenciones de Tijuana, pero que al final de la conversación, hablando sobre vacunas, sobre el peligro de las vacunas, lo que hacían era venderte un remedio. En ese caso específico, era así. Entonces, pues de alguna manera le dimos voz a los antivacunas, si lo quieres ver, pero críticamente, ¿no? No se trata solo de poner el micrófono, sino de, si no estás de acuerdo con ese discurso. No, claro, cuestionar el discurso, pero es que tú lo que dijiste es que no deberíamos dar plataformas a gente. O sea, al final del día yo sí siento que sea necesario darle una plataforma a todo mundo, tipo... Ok, pero de todos modos, si tú... A ver, con calma, con calma.
levanten la mano para tomarla. ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. No, Sí, a pero ver, ya nada más para darle oportunidad a alguien más. No, por eso no lo paso. Bien, a ver. Gracias. No, pues no es pelea, pero, o sea, yo creo que Twitter o sea, yo sí creo que debería haber libertad de expresión para todos, pero Twitter y Instagram son empresas privadas que pueden decidir lo que se dice en sus plataformas o no. No es una opinión pública, ¿me entiendes? O sea, obviamente no estoy diciendo que a la gente que diga discursos de odio lo tenemos que matar, porque son libremente de expresar lo que quieran, pero no en plataformas en donde o sea, el objetivo es promover la inclusión y la diversidad. Y pues tienen todo el derecho Twitter, Instagram y Spotify en poner las restricciones que quieran. Ahorita que termine. Yo tal vez le pondría ahí un acento más, ¿no? Quizás más bien te diría, la verdad no sé. O sea, eso es lo que pasa en las reglas y esas reglas están cumpliéndose. Que eso esté bien, te diría la verdad no sé, porque, o sea, se va a ver la gente de Twitter, ¿no? Ya se fue todos los seguidores de Trump, pero están hoy en Truth Social. ¿Qué es lo que están diciendo en Truth Social con las redes de Trump? ¿Prohibir es la mejor manera de no promover discursos de odio? Pues tal vez no. No lo Por sé. eso, pero sabes que, o sea, tú no puedes negarle a alguien que no diga algo. O sea, aparte, en el contrato de Joe Rogan, tú seguro sabes esto, o sea, dice explícitamente que va a hablar de lo que él quiera cuando él quiera. O sea, y al final del día, ¿cómo explicas el caso que hubo en polio en el 2014, que mandaron 20,000 vacunas y dejaron estériles a 10,000 africanos? Al final del día también tienes que darle voz, o sea, porque no es de que las antivacunas sean una locura. Han probado miles de casos que las antivacunas tuvieron razón y acabaron afectando más de lo que curaron. O sea, se me hace ridículo que diga que no le quiera dar una voz a alguien que tiene un punto válido. Lo que hay que acordarnos que aquí es Gato Pardo, es el podcast de Gato Pardo, no es que sea Internet en general, ¿no? Entonces, el darle la voz a alguien que de repente tiene una tendencia, una ideología, que no acepta la crítica, ese es el problema, ¿no? De repente el pensamiento crítico hay que ejercerlo y darle voz a como que en estas plataformas de repente sí se te vuelve como tiránico, porque usan un tipo de lenguaje de madera, ¿no? Donde, ¿por qué es antivacunas? Porque sí, porque hacen daño, porque hay un estudio, porque no sé qué, y dan una serie de argumentos que en realidad no existen, ¿no? Y hacen pruebas y dijeron y tal, bla, 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 y en el fondo no hay. ¿Que son libres de decirlo? Claro que son libres de decirlo, ¿no? Pero hay algo que se llama pensamiento crítico, ¿no? Que es donde... Como los marcianos. Pues sí, o sea, sí, o el ovni que se cayó allá por en el año 50, más o menos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, se pone a investigar y todo resulta falso, ¿no? Entonces, ahí es diferente y yo creo que lo que hace Gato Pardo es diferente, no es Internet en general, ¿no? Espera, el micrófono, champ. Güey, a mí se me hace que, o sea, la línea, y yo creo que es muy claro comparando Gato Pardo con Joe Rogan, la línea entre conversación y periodismo se borra un poco y entonces muchas personas, por ejemplo Joe Rogan, usan el concepto de que están teniendo una conversación normal y ya para quitarse la responsabilidad de educarse sobre lo que está hablando y al final del día él tiene una plataforma tan grande que al no educarse y pasar información incorrecta a sus millones de seguidores, está haciéndole un servicio malo al público. O sea, y es malo, y causa daño. O sea, puedes verlo con, ahorita mataron a una persona no binaria en una escuela en Estados Unidos, en el baño, la mataron a golpes, y esta persona incitaron su matanza en una cuenta de Twitter que se llama Lives of TikTok, que pues posteaba todo el tiempo como a estas personas trans o no binarias y como burlándose, incitando odio, y pues esto llevó a que mataran a una persona. Entonces, no puedes decir que libertad de expresión o lo que sea, porque al final del día la libertad viene con responsabilidad y la tienes que tomar. A ver, ahora hay que dejar a nuestro invitado antes de que... Yo les dejaría un poco la... A ver,
Antes de que empiece la pregunta, vamos a dejar que nuestro invitado responda. Les dejaría un poco la reflexión también de cuál tendría que ser, por ejemplo, el papel de Jordi Rosado cuando escucha que está confesando un delito, ¿no? En su podcast. Está estos dos casos. El primero de Roberto Palazuelos, en el que dijo que había sacado un arma y le había disparado a una persona que le costó una candidatura en una primera ocasión en Movimiento Ciudadano. Y está también este momento en el que Luis de Llano le dice que tuvo una relación con una mujer menor de edad. Yo no tengo la respuesta ahora, pero les dejaría la pregunta, ¿cuál creen ustedes que debería ser el papel de quien presenta ese programa a la hora de escuchar una cosa como esa? ¿Debe seguir la conversación simplemente? ¿Debe detenerla y decir un comentario? Yo no tengo la respuesta ahora, pero creo que les dejaría esa reflexión a ustedes. No más hacer un comentario, o sea, de toda esta... me llamo Daniela. No más hacer un comentario de esta conversación. Siento que tenemos que estar muy conscientes al hablar de libertad de expresión, etcétera, la diferencia entre libertad y libertinaje, que pues es algo, o sea, una definición que no muchos saben. Les recomendaría googlearla. Y pues nada, o sea, ese es como mi comentario. ¿Alguien tiene... A ver, guarden silencio. ¿Alguien tiene otra pregunta? Acá. Tú primero. A ver, guarden silencio. Me llamo Santiago y, o sea, yo estoy un poco de acuerdo con Gonzalo de que siento que un podcast, tú escuchas, o sea, tú escoges escuchar lo que tú quieres y pues la gente se puede informar de cualquier cosa que ella quiere. Entonces, si estás escuchando un podcast de Joe Rogan y no te estás haciendo sentido lo que están diciendo, pues lo quitas, o sea, no te afecta nada que esté ahí. Y justo un podcast, siento que es muy diferente que un programa de tele en el que tú ves todos los episodios. O sea, un podcast siento que tú ves los episodios a los que a ti te interesan, más de acuerdo con Joe Rogan, que tiene 2000 episodios. O sea, no creo que tenga un fanbase tan tan acorde a que escuche todos sus podcasts y sí. Mira, a mí me gusta mucho Joe Rogan, me parece de los mejores podcasts que hay. No voy a decir cuáles son mis ideas políticas, pero hay mucha gente de derecha, extrema derecha en el mundo. Obviamente Twitter, obviamente Instagram, obviamente todas estas redes sociales que están controladas por las élites del mundo y como que la gente que tiene cierto tipo de pensamientos, obviamente van a bloquear la cuenta si pones un discurso de odio, ¿no? Y justamente como decían, hay libertad y libertinaje. Si quieren usar el libertinaje, si quieren usar, les recomiendo que se descarguen Parler. Es como un Twitter para gente que piensa, como acá mi compañero, que las vacunas, que hay antivacunas que tienen razón. Entonces hay muchas alternativas de redes sociales. Vivimos en un mundo de mucha información. De hecho, el problema antes es que no había información, el problema actual es que hay una cantidad de sobreinformación. Entonces, si alguien tiene ideas de extrema derecha, si le molesta que los cancelen, si les molesta, hay un montón de plataformas y voy a hacerle comercial a Parler. Yo no tengo Parler, pero la voy a hacer comercial para que la gente no ponga sus mamadas en Twitter ni en Instagram, porque no queremos que la gente ponga estupideces en esas plataformas. Hay un montón de plataformas para gente que piensa que los antivacunas tienen razón y que deberían de matar a la gente trans, o como piensan algunas personas. Entonces, sí, hay plataformas, afortunadamente no tienen tanta difusión, pero ahí pueden publicar lo que quieran. Hay muchos foros en Reddit, en 4chan, en todas estas páginas. O sea, vivimos en una época de comunicación impresionante, con mucha información. Entonces, si ustedes quieren, o si alguien quiere decir que las vacunas no son cosa real, estamos en una época donde afortunadamente podemos opinar lo que queramos, pero no vayan a Twitter a poner sus mamadas, por favor. Es una época de infoxicación, ¿no? Un exceso de información. ¿Vas a decir algo? Yo soy Jerónimo Llamas. Yo creo que la verdad, esta cuestión siento que le están viendo muy en cuestiones de blanco y negro. O sea, evidentemente, por un lado, existe una responsabilidad personal y existe una responsabilidad social y existe una responsabilidad ética con lo que se dice en los podcasts. Ahora, la cuestión de lo que yo creo
es de que cuando empiezas a hacer legislación hacia alrededor de qué puedes y qué no puedes decir en público, es cuando llegas a una cuestión bien peligrosa. No, bueno, por eso, exactamente. Pero a ver. Primero termina. A ver, bueno, a lo que voy es de que estas cuestiones sí es una conversación pública en el sentido de que tiene acceso de cualquier persona y como ustedes dicen, es público en el sentido de que afecta de manera pública. Entonces, igual y no es de dominio público, pero sí es de acceso público. Entonces, para efectos prácticos es público. Entonces, evidentemente existe una responsabilidad y en esta responsabilidad yo creo que es importante que todos tengamos como sociedad podemos tener una visión crítica de justo dejar que estas personas pues puedan tener un habla y de que podamos, de que haya una responsabilidad. Por ejemplo, ese ejemplo que tú pusiste de que alguien murió después de lo que se publicó y de que, o por ejemplo, esto de que AMLO haya puesto los datos personales de una periodista es grave y yo creo que evidentemente debe de haber una respuesta legal hacia que se puedan compartir las responsabilidades de cuestiones como un asesinato o como de doxear a una periodista. Eso yo creo que sí, pero para eso hay cuestiones que no necesariamente es la discusión de libertad de expresión, porque la libertad de expresión es simplemente la cuestión legal en términos de legislación, que no es lo mismo que la cuestión de qué se debería de hacer una vez que hay consecuencias. Es simplemente la pregunta de, en términos legales, qué deberías de permitir y qué no deberías de permitir de decir. Entonces, pues, yo creo que sí, ¿no? Última. ¿Cómo que última? Está muy bueno. O sea, a mí estoy en desacuerdo con, no me sé su nombre, el de la banda. ¿Cómo se llamabas? Chava. Estoy en desacuerdo un poco porque a mí sí se me hace que quitarle la plataforma a las personas funciona. Por ejemplo, Alex Jones, o sea, él es el ejemplo perfecto. Él es como el conspirador más grande. Sí, pues ya nadie sabe quién es porque le quitaron la plataforma. Pero esa es la cosa. O sea, si tú le quitas la plataforma a alguien, le quitas ojos al final del día. A ver, nada más deja que termine O sea, ok, sí hay otras plataformas. Sí, porque la libertad de expresión... A ver. Está hablando su compañero. A ver. Sí, la libertad de expresión no es, o sea, no existe como piensas, porque al final del día Joe Rogan tiene más libertad de expresión que una persona que vive con bajos recursos. Porque la persona que vive con bajos recursos no le puede ir a decir a su jefe que le pague más. ¿Es libertad de expresión? O sea, lo van a despedir. Claro, no está legalmente lo que tú quieras, pero al final del día hay cosas en la sociedad las cuales no se hablan por razones. O sea, no voy a meterme en la razón en lo que quieras. Y yo siento que cuando hablas sobre el tema de libertad de expresión, la gente crea un hombre de paja donde pone un argumento y dice, no, pero es que cuando pase esto y luego, y la verdad nunca pasan estas cosas. O sea, no es, como dice mi compañero, no están poniendo legislación bajo hate speech o sea, antitrans ni nada. Si algo debería ser algo que se tiene que hacer porque es un crimen, porque las palabras tienen valor. Pero ese es un problema. O sea, pero es que ¿quién es? A ver, vamos a ir cerrando por cuestiones. O sea, lo que yo te estoy tratando de decir. Termina para ir cerrando. Lo que yo estoy tratando de decir es que no, o sea, no existe libertad de expresión porque ya hay cosas las cuales las personas no pueden decir. Entonces, legalmente sí puede existir y en la Constitución dice, pero tú no le puedes decir a tu jefe que se mate. No puedes, porque te despiden. A ver. Sí, pero hay consecuencias. Ya vamos las mismas cerrando consecuencias que Joe Rogan por cuestión de tiempo. Por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando. Está muy bueno el debate. Vamos a ver. Guardamos silencio. Vamos a dejar al invitado que termine para cerrar. A ver acá. Gal. Listo. Vamos a regresar para cerrar y agradecerle a nuestro invitado. Está muy bien el debate y qué bueno, porque de eso se trata la universidad, pero quizá para cerrar, no le quiten la palabra. ¿Cuáles son los Samuel? criterios editoriales de la revista Gato Pardo para dar acceso a la diversidad sin caer en los extremos, ¿no? De condenar sin escuchar o de excluir sin dar derecho a réplica o a la voz.
permítame dejarles una reflexión mucho más amplia que lo que hacemos en Gato Pardo. Este debate que están haciendo es, estamos hablando como si fuéramos legisladores o fuéramos los dueños de las plataformas. Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros somos comunicadores, somos periodistas y la prensa se combate con la prensa. La libertad de expresión solo se puede combatir con más libertad de expresión. Yo lo que les invitaría es a que cuando encuentren ustedes un discurso de odio, un discurso con el que no están de acuerdo, lo mejor que podemos hacer como periodistas y como comunicadores es aportar contextos. Si no estás de acuerdo con los terraplanistas, aporta contextos, aporta a un astrónomo, aporta, si quieres, a un astrólogo también, aporta a un historiador, pero llegar y descalificar al otro es, pues no va a funcionar, ¿no? Es lo que, si uno va y dice, le dice a la audiencia de TikTok, oye, no veas al Temach, pues te va a pasar que lo van a ver más, ¿no? Eso es lo que va a pasar, pero si vas y tú no estás de acuerdo con eso y quieres mostrar más bien otras masculinidades, otras maneras de ser hombre, otras maneras de entender las relaciones amorosas, vas a tener un discurso mucho más efectivo para quien te vea que simplemente llegar y decir, no hagas eso, no hagas tal cosa. Nosotros no somos ni legisladores ni dueños de las plataformas, pero sí somos comunicadores y aportar contextos e informar mejor a quienes nos están escuchando es la mejor manera de acercarnos a las cosas con las que no estamos de acuerdo, creo yo. Gracias, Mauricio. Fito, para cerrar. Pues más, para cerrar, yo les quisiera decir algo, que hay algo en Internet que se llama sesgo de confirmación. Bueno, siempre lo encontramos. Cuando estamos viendo algo, el algoritmo nos va a estar presentando cosas que nosotros creemos y pensamos, pero eso no quiere decir que sea verdadero, ¿no? Entonces, cuidado ahí porque de repente decimos, mira, me está dando la razón, piensa igual que yo, ¿no? Y dejamos de lado al otro, ¿no? Y ese es el problema. Y también, como decía Mauricio, la libertad de información se combate con más libertad de expresión, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay más discursos y siempre va a haber más discursos. ¿Por qué? Porque al final ya no tienes hay algo que se llama infoxicación y eso pasa que te saturas de información y terminas agotado y sin decir algo, ¿no? Porque nada más te vuelves una especie de consumidor. Gracias. Para cerrar, Mauricio, algunos tips que les puedas dar a los estudiantes para hacer trabajos en lugares donde no controlas el ambiente, el espacio, a ti que te ha tocado meterte en muchos lugares, ¿qué le dirías a los estudiantes sobre cómo cuidarse? ¿Qué recomendaciones básicas para hacer crónicas, para hacer relatos de situaciones? Pues primero una evaluación de seguridad, a dónde van a ir, si van a lugares seguros, si hablan el idioma del lugar donde van a estar, si en el lugar ha habido agresiones contra periodistas, o ha habido balaceras, o ha habido cosas de ese estilo. Segundo, siempre estar comunicados con quienes son sus superiores, mandar ubicación en tiempo real, mandar la dirección, estar en constante comunicación con quienes están. Eso siempre va a ser vital y pues siempre conseguir el mejor equipo posible, ¿no? Usualmente grabar con celular no sale bien nada. Si tienen la posibilidad de comprar una cámara, cómprenla. Si tienen la posibilidad de comprar un micrófono, cómprenlo. Si tienen la posibilidad de comprar un buen micrófono para celular, cómprenlo. Ya no me dio tiempo a hablar de esto aquí, pero como les decía al principio, sí todos pueden hacer un podcast, pero cuidar el audio, cuidar el sonido ambiente, cuidar los silencios es muy importante. Si les parece bien, les puedo dejar mi correo con sus profesores para que si tienen alguna duda sobre software de edición de audio gratuito, sobre software de montaje gratuito, sobre equipo que quieran comprar, sobre cómo subir su audio a Spotify, a Apple Podcast, con mucho gusto lo podemos resolver ya de manera más, con dudas más puntuales. Es un aplauso para Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias también a los profesores. Con esto terminamos la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Mauricio, Adolfo. Buenas tardes a todos y hasta pronto.